Dios me lo bendiga, maravilloso pueblo de Dios. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Soy su hermano evangelista Juan Carlos, con el llamado de pastor para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban un cordial saludo con mucho amor de parte de este siervo humilde para la gloria de Dios. Damos gracias al Padre por permitirnos un día más de vida en su presencia y estar revestido de su amor, su misericordia, y cada día más tratar de hacer de la vida de nosotros más consagrada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, quiero darle esta pequeña información antes de empezar el video. Hay mucha gente que son de diferentes denominaciones. Y quiero decirle que a pesar que ellos se llaman iglesia, o se proclamen iglesia, o se autoproclamen o se llamen iglesia y creen de que en el Señor, pero a su manera, no conforme a lo que dice la Biblia, sino que se basan en religiones. Lamentablemente, no creen mucho de ellos en el Espíritu Santo y en las revelaciones que Dios da. Muchos dicen que todo lo que Dios tenía que hablarle está revelado en la Biblia, claro. Pero cuando venimos a Cristo dice que todo lo que somos guiados por el Espíritu de Dios, verdaderamente somos hijos de Dios. Y a veces como creyentes hay cosas que nos van a acontecer en nuestra vida, que de verdad yo quisiera me abra un texto bíblico que diga que hoy me va a pasar un accidente en la calle. Y viene el Espíritu Santo porque tengo una comunión con Dios y oro, vivo conforme a la palabra y busco mucho de mi Padre. Y papá me revela lo que me va a acontecer mañana más o menos o un día más hacia adelante. Ustedes dicen que ya todo lo que tenía que ser revelado está revelado. Pero ¿qué hay de esa revelación que Dios me da? Donde Dios me está mostrando un acontecimiento que va a acontecer en mi familia o va a acontecer en mi vida. O Dios quiere revelar algo dentro de la iglesia. Hoy en día muchos ministros, como no tienen esa revelación del Señor, no tienen ese encuentro con el Espíritu Santo, porque ellos quieren gobernar al Espíritu de Dios a su manera, o quieren contradecir a Dios, o quieren limitar el poder de Dios en el pueblo. Así el Espíritu Santo no trata con esta gente, y por eso esa gente no reciben revelaciones. Por eso esa gente no tienen visiones, porque ellos son personas que quieren limitar el poder de Dios según la naturaleza del ser humano, o a instinto de que el hombre dé su opinión conforme a lo que está escrito en la Biblia. Pensé que era el Espíritu Santo que enseñaría a la iglesia y guiaría a la iglesia toda la verdad. Hoy en día son hombres teólogos que se han subido ahí arriba intentando limitar el poder de Dios. Dios es Dios, hermano, y poderoso es el Señor. Él no tiene jefe, Él no tiene a quien le gobierne. Él es Dios, el Todopoderoso, y todo lo que Él hace es bueno, y todo lo que Él hace para castigar al ser humano por su pecado también es justo. Así que estos hombres ignorantes quieren impedir a que el Espíritu Santo revele a la iglesia, revele el estado espiritual de un creyente en Cristo verdaderamente que viva la palabra. Dios es nuestro Padre, no es como los padres terrenales. Dios ve todo nuestro paso, nuestro camino. Aun cuando cometemos pecado, una falta, Él nos corrige, nos disciplina. Porque Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo siente y todo lo sabe. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay gente que hoy limitan a que el Espíritu Santo revele, enseñe
y nos haga entender, hermano, que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es camino de muerte. Esa gente, porque están en su propia sabiduría, no seas sabio en tu propia concupiscencia, porque hoy en día lo que más se hacen sabios estos hombres, limitando el poder de Dios y la grandeza de Dios por medio de su Santo Espíritu dado a su iglesia. Y estos hombres no reciben revelaciones, no tienen sueños, no tienen visiones. Usted lo ve pastoreando, predicando, pero están muertos espiritualmente. Y usted lo oye hablando con autoridad y se hacen sabios en su propia concupiscencia. A ustedes le digo que esta gente a veces no tiene ni una revelación de Dios. No reciben visiones, no tienen sueños donde Dios le exhorte, le corrija, o Dios le instruya o le muestre cosas que va a pasar en su ministerio, en su congregación, en su familia, en su vida, en su trabajo, porque no tienen una comunión con el Espíritu Santo. Así que nosotros, los humildes de espíritu y contrito, estamos aquí siempre para ser guiados y enseñados por el Espíritu Santo de Dios, y no basado a mandamiento de hombre, creyéndose más sabio que Dios, limitando el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Así que tengan cuidado con esta gente que se hacen sabios, saliendo en programa, hablando, diciendo esto, y no tienen ni una comunión con el Espíritu Santo, no tienen ni una revelación, ni un sueño, porque no tienen esa comunión con el Señor. Su corazón, su pensamiento, su vida se basan en conocimiento más que el Dios de los cielos, y se creen saberlo todo y no lo sabe nada. Y el que se cree sabio, dice la Biblia, hágase de cuenta que usted no sabe nada. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Voy a contarle varias revelaciones y que Dios me lo bendiga. El propósito de las revelaciones en mi vida es el ministerio que el Espíritu Santo ha dado a mi vida. Y muchas veces trato de discernir muy bien lo que el Señor me revela, porque también Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo soy humano, yo puedo cometer cualquier falta en cualquier momento, pero el Espíritu Santo de Dios nunca se equivoca. Si algo yo le traigo a ustedes y no es conforme a lo que el Espíritu Santo revela, no va a pasar ni se va a cumplir. Así que rechácenlo, examinarlo todo y retengan los buenos. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra así. Estas revelaciones son del mes de octubre, igual que septiembre. Gloria a Dios. Quiero darle las revelaciones más o menos de estos 2 meses para no confundirlo. 2023, gloria a Dios. En el libro de Juan 5:39, la Biblia nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para no ser engañado en estos últimos tiempos con hombres, personas que se levantarán con su propio conocimiento y estarán distorsionando la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, léala. Obsérvese que en cada mensaje que yo le traigo a vosotros, yo siempre voy basado a la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. También la palabra nos dice algo muy importante en Filipenses 2:12 al 13. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que tenga cuidado, no se deje con la falacia, con la palabra de dulzura. Dice que con palabra fingida vendrán a vosotros
con palabras fingidas para engañarlo a vosotros, para hacer mercadería. Mas vosotros no se dejen engañar, hermano, porque estamos viendo que estos son los últimos tiempos. Y la Biblia nos dice que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y de la única forma que tú lo vas a hacer es obedeciendo la palabra de Dios y escudriñando la Sagrada Escritura, a donde está toda la verdad. Si tú recibes un sueño, una revelación o una visión y no va conforme a la palabra de Dios, deséchalo. La palabra dice examinarlo todo y retener lo bueno, hermano. Esta carne es ahí donde está el pecado condenado. Y esta carne no se sujeta a lo que es de Dios. Así que tengamos cuidado, hermano, desechando todo lo que no venga de Dios. Porque el humano falla. El humano puede fallar en cualquier momento. Pero más el Espíritu habla verdad, revela verdad. Así que, hermano, si usted recibe una revelación, un sueño, una visión, examínelo. Si no va conforme a la palabra de Dios, deséchelo, hermano. Porque a vosotros os digo, hermano, que estamos viviendo tiempo peligroso. Y como humano en esta carne, dice la Biblia que no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y nosotros viviendo en un cuerpo de pecado, si no somos dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios, podamos ser trampa fácil para Él. Muchos hombres hablan en las redes sociales, se hacen maestros teólogos y se hacen creer que son los que más saben de la palabra de Dios y no tienen una revelación del Señor. Todos estos grandes hombres de la Biblia en el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, fueron guiados por el Espíritu de Dios en revelación, sueños y visiones. Hoy muchos herejes quieren prohibir a que el Espíritu Santo revele a la iglesia. Y más en estos tiempos de tanto engaño y falsedad religiosa en medio del pueblo de Dios. Quiero contarle mi revelación que tuve en estos días 2023, entre septiembre y octubre. Mateo 24, 10, 12 dice así: alabado sea su nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me veo llevado a República Dominicana. Hay una tía que en vida real le sirve a Dios. Pero veo que esa tía, habían cosas en su corazón que ella no lograba sacar de dentro de sí, que eran falta de perdón, resentimiento y siempre en contienda con otra persona, sin entender lo que dice Efesios 6:12, que estamos luchando son con demonios, principados, no con humanos. Pero esta tía mía, en su personalidad, no entiende que no es con humanos la lucha, sino con demonios que poseen a esa persona, que a veces no tienen a Cristo en su corazón o que no caminan conforme a la palabra de Dios y son poseídos por demonios para hacerle la guerra a otro creyente. De repente veo que mi tía empieza a levantarse contra los creyentes. Y la veo diciendo, ¿cómo se llaman creyentes? Y empieza a criticar a los creyentes y a estar hablando mal de los creyentes.
Ya no era esa tía que antes adoraba al Señor con su corazón. Ya no era esa tía que tenía hambre y sed de justicia, de la palabra de Dios que se manifestase en medio de un mundo que vive en oscuridad. Esta empezó a acusar a los creyentes. Empezó a acusarlo. Unas palabras que salían de su boca muy horrible contra el pueblo de Dios que vivía conforme a la palabra. De repente veo una escasez grande en la tierra que se extendía. Y veo cómo las cosas alrededor eran muy difíciles y complicadas, y muchos caían en el engaño del último tiempo. Más hacia abajo veo aquí, como dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sí, la autoridad total que el Señor ha dado a su iglesia. En esta misma revelación observo que los precios se aumentan donde estaba la tía mía. Y la gente estaba en puro quejo por el aumento de los precios de los alimentos y de las cosas que necesariamente es importante para el ser humano vivir. De repente vengo yo y le digo a ella: está escrito en la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y ella me miraba. Y yo le dije: está escrito en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 6:6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañe el aceite ni el vino. Yo le decía: está escrito, ahí lo dice, Apocalipsis 6:6. Porque Cristo se acerca y Él dice que el precio, el aumento de la vida cotidiana de las personas para poder sobrevivir en los alimentos más necesarios, las cosas aumentarían de precio en los últimos tiempos, y esta sería una de las señales que veríamos antes de su venida. Yo se lo estaba diciendo al grupo de personas que se quejaban por el alto costo de la vida. Yo le dije: está escrito que todo estaría tan caro que no sería tan fácil para muchas personas sobrevivir. Y esta es una señal que el Señor da y habla en su palabra antes de su venida. En Lucas 10:19, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Soy llevado a una iglesia. Gloria a Dios, una autoproclamada iglesia. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y veo una cantidad de personas que conozco. Veo a un joven evangelista ahí en el medio. De repente veo a una mujer semidesnuda casi. Esa mujer tenía arete pintalabio, tenía pantalones de esos que tienen como hoyito que se le ve su pierna. Otras estaban con una faldita tan corta que tenía el rajado en medio de la pierna. Y estaban ahí, esas mujeres, como creyentes. Adoraban y eran personas muy privilegiadas por algunos pastores. De repente veo un perro dentro de esa iglesia ladrando, poseído por un demonio. Digo: pero ¿cómo es posible un demonio en un perro? Atención, hermano, a la interpretación de la revelación. Cuando entro a la iglesia, yo veo que todos quieren echar ese demonio fuera de ese perro que está poseído dentro de la iglesia. En tu revelación, cuando tú veas perro,
atacando, agresivo, son demonios. O persona, como dice la Biblia. Gloria a Dios, Proverbio 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Son gente que se entregaron a Cristo. Y usted lo ve que vuelven a su propio pecado. Y son atados por el demonio. Y son de nuevo usados por Satanás. Y esto a la Biblia le llama perro. Que vuelven a su vómito, vuelven a su propio pecado. Vienen a la iglesia y que se entregan a Cristo. El que viene a Cristo, nueva criatura es, todas las cosas. De modo que todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y usted lo ve que vuelven a su propio pecado. Se vuelven espíritus seductores dentro de la iglesia. Mujeres, esas tenían argolla. Usted lo veía con el pecho abierto, se le veía sus dos partes mamares, sus piernas provocativas en medio de esa iglesia. El Señor dice que su casa es casa de oración y de respeto, no de libertinaje y de espíritus seductores. En ese instante, cuando voy, veo el evangelista intentando echar fuera esos demonios. Pero los demonios tenían autoridad sobre esa congregación por cuanto los pastores no estaban corrigiendo el pecado que había dentro de su altar. Mujeres semidesnudas, mujeres que estaban ahí seduciendo, mujeres que no se sujetan a la palabra. Y esos demonios estaban como un perro. Pero el significado de la revelación es que esos demonios estaban en esa persona que volvían a su propio vómito como al perro. Y eran poseídos por espíritus seductores y por espíritus de engaño. Y se subían a los altares a estar adorando y alabando a un Dios santo con esa perversidad de pecado y sin esa santidad que la Biblia exige. Iglesia libertinaje que han cogido hoy. Iglesia liberales donde se permite toda clase de basura del mundo y toda clase de contaminación del diablo y que lo llevan como adoración a los altares santos del Dios vivo. ¡Ay de vosotros, pastores ciegos, guía de otros ciegos! ¡Ay de vosotros que por andar en la carne no se sujetan a la palabra de Dios ni obedecen la palabra de Dios! Vosotros sois como los perros, dice la Biblia. Y por eso los demonios los andan poseyendo y no salen de una. Porque son gente que quieren vivir conforme a la carne y no se sujetan a la palabra de Dios. Y el que quiere vivir según la carne no puede agradar a Dios. Y la carne es condenación para tu alma. Y cuando usted le evangelista por echarle el demonio fuera, tampoco no tenía autoridad. Los demonios se burlaban. Y yo veía por cuanto ustedes en esa iglesia no corrigen el pecado. Y una vez que el Espíritu Santo se aparta, los demonios cogen autoridad y posesión en la iglesia. Y cuando aparecen demoniados, ninguno tiene autoridad para echarlo fuera. Porque no corrigen el pecado. Se hacen ciegos, se hacen vista gorda, a fin de no corregir el pecado, sabiendo que Dios llama a una vida de santidad y obediencia hacia su palabra. Cuando me entró un celo que me consumía por la casa del Señor, esos altares santos, me acerqué a ese demonio y lo reprendí con autoridad y poder y lo eché fuera en el nombre de Jesús. Y ellos se quedaron sorprendidos. Y le dije, por cuanto vosotros estáis libres en este lugar, por cuanto vosotros no corregís el pecado, mira cómo andan estas mujeres seductoras en estos lugares santos. El Espíritu Santo se aparta de estas congregaciones y por eso los demonios han cogido tanta autoridad sobre la iglesia, por cuanto vosotros permiten el pecado y se hacen participantes de ello. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos y yo os recibiré. Si vosotros hacéis partícipes del pecado, el Espíritu Santo se aparta de esas congregaciones. Y ahí lo que predomina es la carne y la avaricia, la codicia, los deseos de la carne, que son condenación para tu alma.
Y ahí prevalece Satanás obrando en ese lugar. Si vosotros queréis tener la autoridad sobre todo demonio, como el Señor dice en el libro de San Lucas, entonces vosotros tendréis que reprender todo demonio y exigir santidad en los altares santos del Dios vivo. En el nombre de Jesús, eché ese demonio fuera. Se quedaron atónitos, sorprendidos. Y le dije, si vosotros había corregido el pecado en este lugar y no permitieran tanto libertinaje de sus espíritus seductores, vosotros tendría poder, como dice la palabra en el libro de San Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero vosotros se hacéis la vista gorda, no queréis corregir el pecado en la iglesia y se hacen cómodos viendo todas estas mujeres semidesnudas aquí adentro y no la corrigen. Así el enemigo va obrando en medio de esos lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que sucede con esta iglesia hoy en día? Están como los Gálatas. Una vez estaban en el primer amor. Como dice Gálatas 3:3. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, y ahora vais a acabar por la carne. Y los deseos de la carne es condenación, muerte espiritual para tu alma. Bendito sea el Dios de los cielos. La palabra no dice claro, hermano. No dice claro en el libro de Joel 2:28-29. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Hoy queréis impedir las revelaciones. Hoy queréis limitar el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Hombre que se hacen sabios en su propia concupiscencia y no saben nada. Vosotros no podéis limitar el poder de Dios ni la grandeza de Dios. Para eso Dios concedió el Espíritu Santo a la iglesia. Un consolador que nos guíe y nos enseñe toda verdad. Y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Tengáis cuidado con muchos hombres teólogos que se hacen sabios dando opiniones y quieren limitar el poder del Dios de los cielos. Bendito sea el Dios de los cielos. Y veo en otra revelación. Gloria a Dios. Hoy es 7 de octubre 2023. Veo al enemigo atacar poderosamente, fuertemente a la tierra. Con engaño, con falsedad, con mentira. Sabía que le quedaba poco tiempo. Los cielos se oscurecían. Una tiniebla cubría la tierra y la gente estaba tan entretenido en las cosas tecnológicas. De repente veo desastres totales naturales destruyendo a la tierra. Y de repente veo cómo Israel era engañado. Veía a los rabinos, los judíos, ponerse la mano en la cabeza, pasando por calamidades terribles, engaño por el anticristo. Y veía que Satanás tenía cantidades de años sobre él. Y tenía muchas vidas. Por más que la gente intentaba destruirlo con la oración, no podían. Veía que ese demonio tenía muchos años de vida. Solo Cristo podía destruirlo. Destruirlo por completo. Israel estaba en una queja terrible por todo el engaño del anticristo. Veía que los israelíes, los rabinos,
ponían su mano en su cabeza y se decían entre sí: ¿por qué rechazamos al Mesías? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Y no nos dimos cuenta. Se veía que el enemigo estaba apresurándose porque le quedaba poco tiempo ya. Y los israelitas eran engañados. Nadie podía matarlo más que nuestro Señor Jesucristo. Según de Tesalonicenses 2, 8, 11. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y engaño, y predica un mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y hoy la iglesia es tan pervertida, en la apostasía, rechazaron la verdad de Dios. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados juntamente con el mundo. Están sumergidas en la apostasía. Mire este hombre llamado Barak, que canta al Señor la adoración. Este es un hombre totalmente dominado por la carne. Tienen voces, pero no viven la palabra. Vean los altares de esa gente y cuánta gente, millones, siguen las adoraciones de esta gente, como muchos otros cantantes cristianos. Iglesia de Cristo, yo les exhorto a vosotros que aprendan cántito nuevo dado por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso que en mi prédica ustedes van a escuchar estos fondos de música un poco triste, porque este es el tiempo cuando la iglesia tiene que estar en esa tristeza de ver cómo el enemigo está destruyendo a la humanidad, de ver cómo los creyentes que se dicen ser creyentes están cayendo en la apostasía, de ver cómo los que se dicen cantantes están siendo usados por espíritus engañadores, de influencia del mundo, de la diversión. El Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si usted ama al mundo, se constituye un enemigo de Dios. Vean que sus adoraciones para su padre el diablo, y no son para Dios. Saquen esa basura de la iglesia, saquen todas estas cosas de en medio de nosotros. Bendito sea el Dios de los cielos. Se gozan en la carne, hermano, de que están adorando al Señor. El Espíritu de Dios no está en esos lugares de apostasía, de libertinaje en la carne, de engaño, de falsedades religiosas, y que solo de labio usted oye el nombre de Dios en su boca, pero más su corazón está lejos del Señor. Solo Cristo destruirá a Satanás. Y los israelitas ponían su mano en su cabeza. ¿Por qué rechazamos al Mesías cuando vino? La tristeza, el engaño que hubo sobre el pueblo de Israel, que el enemigo hacía, ellos se lamentaban porque eran engañados y pasaban por persecuciones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas estas cosas veía yo en mis revelaciones. Engaño para el pueblo de Israel. Lamentaciones. La gente que se dice ser cristiano a su manera. Lo que dan su opinión a su manera con teología. Personas que quieren limitar el Espíritu Santo que siga revelando a la iglesia. Iglesia libertinaje que tiene mujeres desnudas, semidesnudas en los altares, espíritus seductores, y los pastores no controlan nada de eso. Pastores pagados, pastores con título universitario que no tienen amor por las ovejas. Engaño, falsedad religiosa, gente que actúan en la carne, se olvidan que el Dios de los cielos es Dios santo y que los verdaderos adoradores le adorarían en espíritu
espíritu y en verdad, y no en la carne. Gente que antes adoraban al Señor y hoy en día se han ido al engaño religioso por un like, por el pago que le hace YouTube, por el dinero que reciben, por ser vistos delante de los hombres y no se muestran aprobados delante de Dios. Han caído de la gracia, han caído en la apostasía, en el engaño, en la mentira del diablo. Se han dejado comprar como hizo Balaam, vendiendo lo sagrado de Dios. Se han vendido, se han prostituido, se han hecho una ramera. Ya no son iguales. Ya el Espíritu de Dios se ha apartado de vosotros y vosotros actuáis en la carne. Ya no son guiados por el Espíritu de Dios. Vosotros sois guiados por el Espíritu de Satanás que anda en vuestra carne. Ya no son temerosos de Dios. Ya no tienen temor de Dios. Suben a cualquier gente en los altares del Dios vivo que esté en pecado, que no tenga santidad, que va mostrando su atributo, mostrando la vergüenza de su desnudez. Cristo viene y vosotros lo lamentarán. Se quedarán si no se arrepienten y se vuelven al primer amor. En arrepentimiento, pidiendo misericordia al Señor por todos los daños que han causado a la iglesia, por todos los daños, por todas las almas que ustedes están enviando al infierno con esa música mundana, con palabras sin corregir al pecado en la iglesia. Toda vuestra fama, todo reconocimiento delante de los hombres serán vana y un lugar de tormento si no se arrepienten. Bendito sea el Dios de los cielos. Así que el tiempo está sobre nosotros y debemos abrir los ojos, porque de verdad que le digo, ya no hay que ser ciego para ver estas cosas. Aún se puede sentir en el espíritu la tristeza, espíritu que están destruyendo a los jóvenes. Porque los jóvenes, hay un espíritu que lo está destruyendo. Bendito sea el Dios de los cielos. Muchos jóvenes por un espíritu de desánimo. Bendito sea Dios. Está destruyendo a los jóvenes. Las redes sociales, contaminados con demonios que están poniendo en la mente de los jóvenes suicida. Señor, reprenda ese espíritu de depresión. Todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Salgan de en medio de esa gente que lo que quieren ser vistos, su fama, su gloria dada por el hombre, no le va a servir en aquellos días. Porque hay un lugar llamado infierno donde sus gusanos nunca mueren y su fuego nunca se apaga. ¿De qué sirve al hombre si ganar el mundo entero? ¿Qué recompensa dará por su alma? ¿De qué te sirve la fama, el reconocimiento delante del hombre y no eres aprobado por Dios en los cielos? Se han despillado. Vosotros habéis prostituido todo lo que Dios ha puesto en vuestra mano. Lamentablemente, el Espíritu Santo se aparta de ustedes, porque ustedes viven según la carne y no según los mandamientos y el Espíritu de Dios en vuestra vida. Así que Dios me lo bendiga. Doy esta palabra para los que la quieren recibir. Tiempo corto. Tiempo de que pidamos misericordia. Tiempo de apartarte del mundo. De quitar tu corazón en las cosas terrenales. Consagrarlo al Señor para que te pueda ir en el arrebatamiento. Porque hay una tristeza que está cubriendo la tierra. Hay un desánimo. Se siente que el amor se ha enfriado. Se siente que muchas personas están cayendo en la trampa del enemigo. Se siente como Satanás está controlando al mundo y controlando a aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Y lo está haciendo con una iglesia pervertida, libertinaje. Señor me abrió la puerta
de una iglesia y veía cómo casi todas estaban pervertidas. En la sexualidad, en la carnalidad no había respeto, no había un orden. Eso era increíblemente penoso. Daba tristeza ver cómo todos estaban engañados ahí. No se podía sacar ni aun siquiera uno de esa congregación. Todos estaban contaminados. La apostasía, el engaño, su propio pensamiento, su propia interpretación de la palabra de Dios, a fin de no corregir el pecado en vuestra vida. Pereceráis, dice el Señor, si no se arrepienten, y lamentarán, y ya les será demasiado tarde a vosotros, porque tuvieron la oportunidad y desecharon la verdad de Dios para vivir en la mentira que vuestro padre el diablo le ofrece a vosotros, y no queréis andar en la luz que es Cristo, y Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él y a través de Él. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis 22, 12, 20. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de esta cosa dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. En Mateo 24, 13 nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lucha por tu salvación con temor y temblor. Apártate de toda esa iglesia que son apóstatas. Apártate de esos hombres que quieren limitar el poder de Dios. Apártate de esa persona que no andan en santidad ni sometimiento hacia la palabra de Dios. Aparta toda esta música que ellos dicen llamarse adoración y alabanza al Señor y que son para Satanás. Ellos la han creado. Han vuelto a la iglesia un libertinaje, un lugar sin respeto. Apártate donde no se predica la sana doctrina. Apártate de toda aquella persona que no se sujetan a la palabra y quieren andar según su propia concupiscencia. Vosotros sois llamados pueblo del Señor y debéis buscar la santidad y vivir la obediencia hacia la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga y lo cubra con la sangre de Jesús. Bendiciones.